Alemania. Un país que actualmente no es tan relevante en mi opinión. Pero antes en los años 30 fue una amenaza para el mundo. Y todo gracias a él. Adolf Hitler. Considerado el peor ser humano que ha existido en la historia de la humanidad. Pero no hablaremos de él, hablaremos de uno de los eventos más despiadados de la Segunda Guerra Mundial. Un evento tan agrio que hasta muchos niegan su existencia. Hoy en esta clase con Lucho Basics en educación y aprendizaje. Veremos el Holocausto. ¿Fue la solución final? Comencemos. El Holocausto fue una enorme cacería y ejecución de judíos en toda Europa causada por la Alemania nazi. Es el genocidio realizado por el régimen de la Alemania nazi contra los judíos de Europa durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Los asesinatos tuvieron lugar en todos los territorios ocupados por Alemania en Europa. Sería el desenlace de un concepto racista alemán puesto en práctica por los nazis, conocido por ellos como la solución final a la cuestión judía, o sencillamente la solución final, en alemán, Endlösung. La decisión nazi de llevar a la práctica el genocidio fue tomada entre finales del verano y principios del otoño de 1941 y el programa genocida alcanzó su punto culminante en la primavera de 1942. Desde finales de 1942, las víctimas eran transportadas regularmente en trenes de carga, especialmente conducidos a campos de exterminio donde, si sobrevivían al viaje, la mayoría eran asesinados sistemáticamente en las cámaras de gas. A cargo de su planificación, organización administrativa y supervisión estuvo Heinrich Himmler. Por lo demás, fue la repetida retórica antisemita de Adolf Hitler la que incentivó la ejecución de las matanzas, que además contaron directamente con su aprobación. De esta forma, entre 1941 y 1945, la población judía de Europa fue perseguida y asesinada sistemáticamente, en el mayor genocidio del siglo XX. Sin embargo, este exterminio no se limitó solo a los judíos, sino que los actos de opresión y asesinato se extendieron a otros grupos étnicos y políticos. Cada brazo del aparato del Estado alemán participó en la logística del genocidio, convirtiendo al Tercer Reich en un Estado genocida. Las víctimas no judías de los nazis incluyeron a millones de polacos, comunistas y otros sectores de la izquierda política, homosexuales, gitanos, discapacitados físicos y mentales y prisioneros de guerra soviéticos. ¿Los nazis planificaron desde un principio el asesinato de los judíos? No. Cuando los nazis llegaron al poder en Alemania en 1933 no tenían un plan para asesinar a los judíos de Europa. Sin embargo, sí eran antisemitas. Consideraban que los judíos de Alemania eran un problema. Una de las principales preguntas que se hacían los nazis era cómo deshacerse de la población judía de Alemania. Solían referirse a esto como el problema judío. El asesinato masivo no fue la primera solución de los nazis al problema judío. De hecho, los nazis experimentaron con diversas políticas y planes antijudíos. Por ejemplo, durante la década de 1930 trataron de obligar a los judíos a emigrar. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, cambió la perspectiva de los nazis sobre el problema judío. Con el tiempo, decidieron que la emigración forzosa de los judíos no era una solución viable. Como cambió la Segunda Guerra Mundial las políticas antisemitas de los nazis. En los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi conquistó gran parte de Europa. Como resultado de la expansión territorial y de las alianzas de los nazis, millones de judíos europeos quedaron bajo su control entre 1939 y 1941. Durante este tiempo, el problema judío adquirió nuevas proporciones para los nazis. Sus políticas contra los judíos se volvieron cada vez más extremas y afectaron a miles de comunidades judías. Sin embargo, los nazis no decidieron de inmediato cometer el asesinato masivo, la solución final. Al principio de la guerra, los nazis pensaron en reubicar a comunidades judías completas. Exploraron planes para enviar a los judíos a una reservación en la Polonia ocupada por los alemanes, a Siberia e incluso a Madagascar, una isla frente a las costas de África. No obstante, a fin de cuentas, estos planes eran muy difíciles de llevar a cabo. Así que los nazis buscaron otras soluciones al problema judío. En la Polonia ocupada, los alemanes empezaron a crear guetos en 1939 y 1940. Establecieron estos guetos para aislar a los judíos de la población local que no lo era.
Los guetos eran zonas separadas de las ciudades donde los ocupantes alemanes obligaban a los judíos a vivir en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Con frecuencia, estas zonas estaban rodeadas de muros u otros tipos de barreras. Muchos residentes de los guetos murieron a causa de enfermedades, hambruna y ¿Cuándo y cómo empezaron los nazis a llevar a cabo el asesinato masivo de los judíos? Los nazis empezaron a cometer asesinatos masivos de judíos en forma sistemática en 1941. Estos asesinatos sistemáticos empezaron después de que Alemania atacó a la Unión Soviética en junio de ese año. A medida que las fuerzas armadas alemanas se desplazaban hacia el este por el territorio controlado por los soviéticos, las seguían las unidades especiales de la policía y de las SS. Su tarea era garantizar la seguridad y eliminar a los enemigos de la Alemania nazi, es decir, a los comunistas y a los judíos. En la práctica, estas unidades llevaban a cabo asesinatos masivos. Pronto empezaron a asesinar a comunidades judías completas, incluidos hombres, mujeres y niños. En ocasiones, además de los fusilamientos masivos, estas unidades asesinaban a los judíos y a otras personas usando camionetas de gaseo. Los fusilamientos masivos y los gaseos sistemáticos reflejaban la radicalización de las políticas antijudías de los nazis y marcaron el inicio de la solución final. ¿Qué papel desempeñaron los centros de exterminio en la solución final? Como parte clave de la solución final al problema judío, los nazis crearon centros de exterminio para cometer asesinatos masivos. En estos centros de exterminio, los nazis usaban cámaras de gas o camionetas de gaseo para asesinar a los judíos y a otras personas. Hubo 5 centros de exterminio: Chelmno, Belfegor, Sobibor, Treblinka y Auschwitz-Birkenau. Los alemanes deportaron a los judíos de toda Europa a estos centros de exterminio. Muchas deportaciones se originaron en los guetos establecidos por los alemanes en la Polonia ocupada y en otros países. ¿La solución final es lo mismo que el Holocausto? No, la solución final no es lo mismo que el Holocausto. El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático de los judíos de Europa, que se llevó a cabo de 1933 a 1945 bajo los auspicios del Estado. El Holocausto fue coordinado y perpetrado por la Alemania nazi y sus aliados. La solución final al problema judío fue la última etapa del Holocausto y tuvo lugar de 1941 a 1945. Consistió en el asesinato masivo, deliberado y sistemático de los judíos de Europa. Muchos judíos fueron asesinados antes de que empezara la solución final. Sin embargo, la gran mayoría de los judíos que murieron en el Holocausto fueron asesinados como parte de la solución final. ¿Cuántos judíos fueron asesinados en el Holocausto? En total, los nazis, sus colaboradores y sus aliados asesinaron a 6 millones de judíos en el Holocausto. Esto representa aproximadamente 2/3 partes de la población judía que habitaba Europa antes